Yo soy Miriam Jimeno, soy antropóloga, egresada de la Universidad de los Andes, después hice un doctorado en la Universidad de Brasilia, entré a la Universidad Nacional en 1974 y desde entonces he estado de forma permanente en la universidad y hoy les voy a hablar de un proyecto de investigación de violencia sociopolítica en el suroccidente del Cauca, en una comunidad que ahora se llama Quitequihue, de ascendencia Nasa en el Cauca. Los colombianos solemos hablar incansablemente de la violencia que nos azota y buscamos también de una manera ansiosa las razones de por qué ha habido un azote de violencia tan fuerte en el país, por lo menos desde mitad de los años 80, otros lo remontan hasta los 60 y los 50. Los antropólogos, muchos de ellos, siempre echamos de menos en esos análisis el tomar en cuenta los factores del aprendizaje y las relaciones sociales. Generalmente se echa mano a explicaciones muy grandes, pero no nos preguntamos qué pasa en el día a día de las personas, en su casa, en su familia, qué uso se le hace a la violencia en las relaciones cotidianas. Lo que yo voy a contarles hoy es una investigación que parte de esa insatisfacción, de la insatisfacción por no escarbar un poco más en las relaciones de los colombianos y también en cómo son capaces de superarse, qué recursos culturales de los aprendizajes, del sistema de creencias, del sistema de valores, les ayudan a superar situaciones de trauma causados por la violencia. Es así como en el año 2005 empezamos con un grupo de estudiantes que hoy en día son profesionales, Ángela Castillo y Daniel Varela, antropólogos, una investigación con apoyo de la Universidad Nacional, USAID y una beca Guggenheim. Empezamos una investigación para preguntarnos de dónde sacan los recursos las personas para superarse después de haber sufrido un acto de violencia política. ¿Qué acto fue ese? Eso ocurrió en el año 2001 en el suroccidente colombiano, en una zona remota, en las montañas que están al suroccidente de Cali, al norte de Popayán hacia el Océano Pacífico, en una remota zona que recorre el río Naya y que entonces se conoce como la región del río Naya. En el 2001 un grupo de paramilitares del bloque Calima perpetró una masacre en el que murieron un número indeterminado de personas, pero que hasta ahora está alrededor de los 36 cuerpos que se han podido identificar. Eso ocurrió durante una Semana Santa en que este grupo de paramilitares recorrió la zona, incendió casas, amenazó a sus habitantes, les obligó a huir y asesinó a un número cercano a las 40 personas en un recorrido que duró varios días. Bueno, pues lo que Ángela Castillo, Daniel Varela y yo nos preguntamos es no simplemente qué pasó en esa masacre y quiénes la perpetraron y por qué razones, sino sobre todo cómo hicieron los sobrevivientes para encarar ese acto y cuáles fueron los recursos culturales a los que echaron manos. Resulta que de las varios miles de personas que huyeron en esa Semana Santa del año 2001 hacia las tierras bajas del Cauca, especialmente a los alrededores de Santander de Quilichao, entre ese gran grupo de personas, un grupo de 55 familias se negó a retornar al Naya y duró 3 años en los campamentos de refugiados de Santander de Quilichao, y como resultado de su proceso construyeron una nueva comunidad. Eso es lo que nosotros estudiamos. Este grupo de reasentamiento que dijeron no queremos volver, y no queremos volver porque no tenemos garantías de nuestra vida, porque nuestros hijos van a estar expuestos y van a estar expuestos a esa lucha entre la guerrilla y los narcotraficantes que dominan esa región. Pues bien, este grupo de personas empezó a luchar por tener una nueva tierra,
lo logró en el año 2004, donde a través de una tutela accedieron a un globo de terreno de unas 200 hectáreas, donde ellos se instalaron y fundaron una nueva comunidad. Esa nueva comunidad estaba compuesta por gentes de origen indígena, Nasa, pero también por campesinos de la zona que habían sido comerciantes, inspectores de policía, militantes de las juntas de acción comunal, y este grupo heterogéneo fundó entonces esta nueva comunidad cerca a la ciudad de Popayán, en el pueblo de Timbío, con esta finca que les otorgó el Encoder. Muy bien, ¿cuáles son los recursos culturales que esas personas usaron para salir de haber perdido sus tierras, de haber perdido sus animales, varios de ellos de haber perdido hermanos, esposos, hijos? Pues lo que nosotros encontramos después de un proceso de conversación larga con ellos, después de acompañarlos a ellos en sus peticiones al gobierno por verdad y por justicia, después de acompañarlos en marchas y en concentraciones en la región, quiero decir, después de un proceso largo que los antropólogos llamamos de etnografía, encontramos que había tres grandes recursos culturales. El uno era usar la noción de víctima, usar la idea de las víctimas para poder empoderarse y poder reclamar verdad, justicia y reparación. A través de esto ellos le reclamaron al gobierno, le reclamaron a las instancias de justicia a ser parte del proceso judicial contra los paramilitares, declarar en ese proceso y también pedir ser reparados a través de las medidas de reparación que el gobierno había establecido en las distintas leyes que tocan este tema. Pero más importante todavía que la idea de víctima fue la revitalización de sus vínculos de pertenencia indígena, de sus vínculos de pertenencia étnica, de manera que ellos empezaron a echar mano, a acudir cada vez más a la organización indígena, al Consejo Regional Indígena CRIC del Cauca, que les prestaba los recursos de lenguaje, los recursos jurídicos también, para poder reclamar su propia identidad y poder reclamarse como indígenas. Fue así como entonces ellos crearon un cabildo al que le dieron el nombre de Tierra Floreciente, Quitequihue. Fue así como se organizaron en grupos de trabajo a través de mingas para poder trabajar la tierra. Fue así como en asambleas repartieron la tierra y reparten la dirección que se turna cada año de la tierra que tienen en común, y fue así como vienen participando de los procesos de verdad, justicia y reparación. Como producto de estos varios años de contacto con este grupo, sacamos tres tipos de producción intelectual. Una que es un pequeño librito, una cartilla, decimos nosotros, divulgativa, en la que se recoge la memoria de los sucesos, la migración al Naya en los años 50, el proceso en el cual llega la coca a la zona y llegan detrás la guerrilla, la masacre, el acto de la masacre, y luego el proceso de reorganización, de readaptación. Esa pequeña cartilla está ilustrada con dibujos de los niños de la comunidad, con mapas y diseños de la propia comunidad, con el objetivo de que pueda ser usada en las escuelas del Cauca y no solo en las de la propia comunidad. Tenemos un segundo producto que nos lo pidieron ellos insistentemente, que es un video de 54 minutos que está colgado en YouTube y que se llama Quitequihue, para que quede claro, nuestra memoria, y que hace el relato de lo mismo, pero en las voces exclusivamente de sus protagonistas. Y finalmente tenemos varios artículos y un libro que se rescata la memoria de Quitequihue a través de la idea fundamental de cómo la violencia interfiere en la acción de ciudadanía, es decir, en la acción de participación de la sociedad y de las personas de la sociedad en relación con el sistema político. La tesis central es que la violencia rompe esas acciones de ciudadanía en la medida en que las personas se atemorizan, se inhiben y se recluyen en sí mismas. Lo que nosotros encontramos es el proceso por el cual las personas pueden recobrar la confianza en sí mismas y pueden recobrar
sus reclamos ciudadanos por verdad, justicia y reparación. Esos reclamos, y eso es la parte que también subrayamos nosotros, se hacen usando en primer lugar la pertenencia a un grupo étnico y a una organización regional, el Consejo Regional Indígena del Cauca, de manera que esa pertenencia los orienta en cuanto a organización, pero también les da unos referentes afectivos y simbólicos para sus reclamos. Y el segundo elemento que es importante en el marco del proceso de paz hoy en Colombia es la noción de víctima, el ellos colocarse como víctimas, que no simplemente es una categoría para llorar y sufrir, sino es una categoría para reclamar derechos, para movilizarse, para reorganizarse. En ese sentido, la categoría de víctima deja de ser algo de dolientes para ser una forma de recobrar la acción ciudadana, para conocer qué pasó, qué es la verdad, para pedir justicia para los perpetradores y para pedir medidas de reparación como la tierra. Hoy en día, ¿en qué están? La comunidad avanza en su proceso en Timbío, Cauca, no volvieron al Naya, los del Naya tienen un proceso independiente de recuperación, de reparación y de verdad. Esto es una comunidad nueva, la comunidad Quitequihue, que hace parte entonces del proceso que aún se sigue a los paramilitares, especialmente a HH, que fue extraditado hace unos años a los Estados Unidos y que era el comandante del bloque Calima. En el mes de abril, el Tribunal Superior de Cundinamarca, en la Sala de Justicia y Paz, va a hacer unas audiencias en las cuales quiere escuchar a las personas que fueron afectadas por esta masacre, es decir, a los que aún hoy habitan en el Naya, algunos de las comunidades afrodescendientes, otras de campesinos, y en tercer lugar a los que no volvieron, la gente de Quitequihue. En ese proceso, nosotros tres, Ángela Castillo, Daniel Varela y yo, como investigadores, vamos a participar dando no solamente nuestro testimonio, sino tratando de dar los elementos por los cuales es posible acceder a una mejor reparación. Esa es una manera en la que los productos de la academia entonces llegan no solamente a desentrañar procesos sociales, un proceso por el cual las víctimas se recomponen y se recuperan, sino también hacen parte de esa misma reactivación de la acción de ciudadanía.